¿Qué tal? Buenas tardes a toda la catequesis especial. Con muchísimo gusto estamos empezando este año escolar, otra vez iniciando las actividades en esta semana y con este primer evangelio que nos presenta Jesús hoy, precioso evangelio que nos habla del perdón. En esta parábola, como nos explicaba Maribel, Jesús nos pone perfectamente bien el ejemplo de lo que es el tener la misericordia de Dios con nosotros y la misericordia de nosotros para con nuestro hermano. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Qué se esperaría de nosotros? Que tuviéramos la misma misericordia entre nosotros, así como Jesús y Dios Padre tienen misericordia junto con nosotros. Entonces, este es un evangelio que nos habla claramente del perdón. Nos habla del perdón y de lo ilimitado que debe ser. Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces? El número 7 en la época de Jesús era un número grande, era un número ilimitado. Y 70 veces 7 es ilimitadamente. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Ilimitadamente. No hay límites para el perdón. El corazón que fluye, el corazón de carne y hueso, el corazón cargado de amor, constantemente sigue perdonando y sigue amando cuando se mantiene vivo, como el corazón de Dios para con nosotros. Entonces, Jesús no solo nos instruye para que perdonemos o para que podamos hacer ese perdón, sino que nos da la razón para hacerlo. ¿Y cuál es esa razón para perdonar? Primero nos habla de los mandamientos, y cuando Dios le manda los mandamientos a Moisés, ¿qué dice? Amarás a Dios Padre por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces ahí nos está diciendo todo, nos está diciendo, si Dios te ama a ti por sobre todas las cosas, puedes tú amar a tu prójimo como a ti mismo, y si lo que deseas para ti se lo deseas a tu prójimo, con eso te basta para saber que si tú quieres ser perdonado por Dios, tú debes también perdonar a los demás igual, de la misma manera, ¿no? Lo que tú deseas que Dios quiera para ti, quiérelo tú para tus hermanos. La paz que tú quieras en tu corazón para ti, quiere esa misma paz para tus hermanos, igual que el mismo amor, igual que el mismo perdón. Entonces, si en los mandamientos, desde el principio de los tiempos, Dios nos enseña a perdonar porque quisiéramos ser perdonados por Él. Entonces el ejemplo aquí es muy claro. Hay que tener misericordia, hay que tener compasión, hay que dejar por un lado el rencor. No es fácil a veces llevarlo a cabo, a lo mejor mucho más difícil en estos días violentos, inseguros que estamos viviendo, en donde estamos tan cargados de injusticias que a veces cuesta trabajo entenderlas y por lo tanto cuesta trabajo perdonarlas. Sin embargo, hay que buscar siempre la forma de lograrlo. ¿Cómo podemos lograr perdonar? ¿Cómo podemos lograr perdonar a nuestro hermano? Si esa es la meta, si eso es lo que se nos pide, si eso es lo que buscamos para nosotros mismos, entonces tenemos que buscar la manera de hacernos lo fácil o de hacernos lo posible. Y bueno, tenemos que buscar la forma. Entonces podemos pensar en el por qué hizo nuestro hermano aquella cosa que hizo, ponernos en su lugar, ponernos en sus zapatos, ponernos en sus pensamientos, ponerlos en su historia, ponernos en su educación, ponerlos en sus porqués. ¿Por qué habrá hecho él aquella cosa? En la medida en la que nosotros entendemos la causa por la que se hacen las cosas, podemos lograr perdonarlas. Muchas veces un corazón lleno de amargura por una infancia o una historia difícil es duro. Y cuando nosotros tenemos algún problema con ese corazón duro, pero sabemos por qué está endurecido, podemos entenderlo. No nada más eso, podemos perdonarlo e incluso podemos ayudarle a ablandarlo. Podemos darle lo que él no puede dar para que él vaya transformándose, para que vaya mejorando. Tenemos que pensar también otra cosa. Nosotros no le podemos pedir a otros lo que no son capaces de dar. Y tenemos que partir de una base que es una base compasiva y misericordiosa. Tenemos que partir de la base de que cada persona hace lo que es capaz de hacer, lo que puede hacer, lo que está en sus posibilidades. Y tenemos que pensar y saber que cada quien hace las cosas lo mejor que puede. Cuando nosotros pretendemos que una persona haga lo que no está posibilitado de hacer, lo que no está capacitado de hacer, y nuestras expectativas sobre él se rebasan, entonces la culpa no va a ser de él, va a ser mía, porque son mis expectativas las que yo solita me estoy defraudando. No estoy viendo que él está haciendo su mejor manera, que él está haciendo lo mejor que puede. Entonces no te enojes, entiéndelo, y si lo entiendes,
es muy fácil perdonarlo, y cuando el perdón es un agravio particularmente doloroso, cuando no se esperaba, cuando viene de una persona querida, cuando es una traición fuerte y cuesta trabajo perdonar porque el corazón está muy herido y muy dolido, entonces Dios nos regala la oración, nos pone al Santísimo como su casa para que nosotros vayamos a visitarla y ahí postrados en oración podamos pedir esa paz en nuestro corazón, podamos pedir ese perdón para el otro. Siempre se puede lograr perdonar, por muy fuerte que sea la traición o por muy fuerte que sea el agravio, pero muchas veces solos no podemos, necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos esa oración, necesitamos meter a Dios en nuestro corazón para poder sacar a Dios de nuestro corazón a través de ese perdón. Entonces, cuando es difícil, busquemos la ayuda y busquemos la ayuda de Dios Padre, que es el que mejor nos puede dar. Cierto es que el perdón ayuda al que lo otorga. El Padre Larrañaga tiene en sus talleres de oración una sesión particularmente hablando del perdón, y entonces nos dice: el perdón nos ayuda al que lo estamos otorgando. Muchas veces aquella persona a la que perdonamos ni siquiera se entera de que lo estamos perdonando, o ni siquiera se entera de que nos lastimó. A nosotros nos quedó esa espinita y en nuestro corazón está el perdonar a esa persona. ¿Y qué pasa cuando perdonas? Que tú estás buscando tu paz, que tú estás sanando tu corazón, que tú estás cicatrizando heridas, que tú estás cerrando aquellos círculos de cosas que te lastimaban para poder continuar y seguir adelante tranquilamente, que tú te estás permitiendo volver a confiar, volver a amar, seguir adelante con la misma fe, porque no pierdes esa confianza en lo que sea, en el amor, en la amistad, en la fraternidad, en la ayuda, en el trabajo. Cuando perdonas, vuelves a confiar, no pierdes la fe en los demás, en las demás personas. Entonces, para perdonar, cuando perdonamos nosotros, el mayor beneficio nos lo hacemos a nosotros mismos y podemos seguir adelante, como les decía. O sea, cuando nosotros mantenemos un rencor dentro de nuestro corazón, este rencorcito, o el que se puede convertir incluso en odio, nos va corrompiendo el alma. Entonces vamos a quitarnos todos esos óxidos que tenemos y que nos están corrompiendo el alma, para volver a limpiarnos otra vez y lograr ese perdón. Jesús, en el Padre Nuestro que nos enseña a Él, nos dice, ¿cómo dice el Padre Nuestro? Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona, Señor, nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y justo es lo que nos está enseñando el Evangelio con esta parábola. Jesús le está perdonando los pecados y toda la deuda millonaria a aquel servidor, esperando que él también perdone su deuda al servidor que le debe a él mucho menos de lo que le debía al Padre. Entonces, ¿cómo serán todas las ofensas, o cómo estará la deuda millonaria que nosotros tenemos para con Dios Padre? Y Él nos está pidiendo que nosotros perdonemos 100 a nuestros compañeros cuando nosotros le debemos millones, y nos está perdonando a nosotros los millones. Ese es el sentido del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros también vamos a ser capaces de perdonar a aquellos que nos están ofendiendo, porque ellos nos ofenden poco y tú nos pides que perdonemos lo poco. Cuando yo te ofendo mucho y tú me estás perdonando lo mucho, entonces nos está enseñando Dios que el perdón está ahí, y que sigamos su ejemplo, y que si Él es capaz de perdonarlo mucho, nosotros seamos capaces de perdonarlo poco. Los niños son capaces de perdonar. Nuestros niños especiales y nuestros niños siempre nos ponen el ejemplo para muchas cosas, y los niños perdonan de corazón. Cuando a un niño le pides una disculpa porque lo lastimaste, él es capaz de escucharte sinceramente y de creer sinceramente en que el perdón que tú le estás dando, que tú le estás pidiendo, se lo estás pidiendo con bondad y de corazón. Y él, con una bondad rebasada y con un corazón rebasado, te perdona. Y te perdona de verdad. Y te perdona para seguir adelante. Y no vuelve a hablar de aquella cosa que lo lastimó, sino que él vive a partir de ese momento para adelante contigo. Nosotros tenemos mucho que aprenderles a los niños, porque de ellos es el reino de los cielos, y porque Jesús nos dijo muchas veces: aprended a los niños y dejar que ellos vengan a mí. Y nosotros también debemos ir al Padre a través de los niños. Nuestros niños especiales también, nuestros niños especiales saben perdonar.
Nuestros niños especiales tienen un corazón que sabe perdonar, y no nada más sabe perdonar, sino que con ese perdón vuelven a abrazar, vuelven a creer, vuelven a besar, vuelven a jugar, vuelven a estar con la persona, con el mismo amor con el que tenían antes. Eso no cambia. Entonces, vamos a aprender de los niños especiales y vamos como ellos a volver a abrazar, a volver a besar, a volver a confiar, a volver a platicar, a volver a trabajar. Y si por alguna razón aquella persona con la que tenemos algún problema o que nos lastimó, no la tenemos cerca y no podemos lograr un acercamiento de perdón con ella, entonces por lo menos nosotros en nuestro corazón vamos a perdonar, vamos a procurar cerrar con llave aquel agravio y tener nuestro corazón en paz y mandarle bendiciones a aquella persona que en algún momento nos hizo algún daño. Si nosotros le mandamos bendiciones, las bendiciones también se nos van a regresar a nosotros, porque Dios nuestro Señor que está en el cielo está viendo todo lo que hay en nuestro corazón, y si nuestro corazón es sincero en el perdón, nos va a perdonar a nosotros lo mucho. Entonces, la tarea de esta semana es un trabajo que puede ser muy difícil porque tiene que ver precisamente con esto, con el perdón. Y en esta semana vamos a pensar y a reflexionar un poco si hay alguna persona con la que tú sientas todavía aquella espinita de rencor, para que trabajes con eso, para que puedas perdonar, para que puedas orar, para poder otorgar el perdón, para poder cerrar aquel círculo de rencor y para que puedas continuar adelante. Vamos a procurar perdonar a todos aquellos que están a nuestro alrededor y que nos hicieron algún momento. Y seguimos con la lectio divina con Maribel.